Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, ¿qué tal jóvenes estudiantes de segundo grado de educación básica alternativa del ciclo avanzado? Como siempre los saludamos el profesor Wilfredo y la profesora Narda. Hoy iniciamos nuestra semana 35 de trabajo en el área de desarrollo personal y ciudadano con el tema Identificamos situaciones de vulneración de derechos laborales y valoramos la importancia de las normas a favor de ellos. En este tiempo de emergencia sanitaria por causa de la pandemia del COVID-19, muchas personas han visto afectados sus empleos, ya sea porque los perdieron o porque las condiciones de este cambiaron desfavorablemente para ellos. La realidad también muestra que los derechos laborales pueden ser vulnerados o desconocidos por medio de algunas prácticas de parte de los empleadores. Por ello, resulta importante no solo reconocer nuestros derechos como trabajadores, sino también identificar situaciones en las cuales estos son transgredidos, con el fin de exigir su cumplimiento en favor del empleado. ¿Reconoces algún derecho laboral que se haya visto vulnerado en este tiempo de pandemia? ¿Qué normas que buscan regular los derechos laborales en este tiempo reconoces? ¿Las consideras importantes? Estas y otras preguntas las iremos desarrollando durante esta experiencia de aprendizaje. En esta oportunidad continuaremos desarrollando la competencia Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, abordando un aspecto relevante del ámbito laboral, el cumplimiento de los derechos laborales y las medidas establecidas en favor de ellos. Es por ello que en nuestra primera actividad identificarás los derechos laborales que son vulnerados en esta situación de pandemia. Para lograrlo, es importante recordar que debemos estar atentos a reconocer los derechos laborales involucrados en ciertos casos o situaciones. En la segunda actividad, tu reto será valorar la importancia de las normas establecidas para regular los derechos laborales en tiempos de pandemia y poner mecanismos para su difusión. Iniciamos con la primera actividad. Identificamos los derechos laborales y situaciones en las que estos son vulnerados. Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. Las tecnologías de la comunicación hoy en día nos permiten mantener una conexión digital constante y fluida con el entorno, ya sea familiar, amical o laboral. Y en este último ámbito, muchas veces podemos ver que el tiempo que nos mantenemos conectados laboralmente, por correo, teléfono, WhatsApp, etc., resulta excesivo, pues limita o interrumpe nuestras actividades propias de la vida personal o familiar. A continuación, abordaremos este asunto muy presente en este tiempo de emergencia sanitaria: distanciamiento social y trabajo remoto.
De acuerdo con tu experiencia personal, responde. ¿Has vivido o conoces alguna experiencia laboral donde se evidenciaba un exceso en la conexión digital con el trabajo? Describe o narra. ¿Consideras que este nivel de conexión digital con el trabajo era inevitable? ¿Qué medida preventiva podría haber evitado tal situación? Registra tus respuestas en tu portafolio. Actualmente, el Estado ha establecido la llamada Ley de Desconexión Digital, con el fin de regular el tiempo de conexión que mantiene un trabajador en relación al empleo. Te invitamos a conocer esta ley a través de la lectura del artículo El derecho a la desconexión digital y su regulación, disponible en el archivo 2, anexo 1. El 1 de noviembre del presente año se publicó el Decreto de Urgencia 127 de 2020, estableciendo el reconocimiento del derecho a la desconexión digital. Ello a raíz de la realización de trabajo remoto decretado mediante Decreto de Urgencia número 026 de 2020, como medida extraordinaria y temporal a fin de evitar la propagación del COVID-19 en nuestro país. ¿Qué entendemos por el derecho a la desconexión digital? El derecho a la desconexión digital o laboral debe ser entendido como aquel derecho que tienen los trabajadores a no desarrollar actividades fuera de la jornada de trabajo, ni hacer contacto por el empleador o sus representantes a través de las nuevas TIC, es decir, las tecnologías de la información y comunicación, sin que su actitud negativa o evasiva represente algún tipo de incumplimiento a sus obligaciones laborales. Este derecho, que para muchos es un tema novedoso, fue regulado por primera vez en Francia. Asimismo, en diciembre de 2018, España lo incorporó a través de la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos y garantías de los derechos digitales. De igual forma, dentro de Latinoamérica existen diversos proyectos de ley para incorporar el derecho a la desconexión digital. Opinión y análisis acerca de la regulación del derecho a la desconexión digital a través del Decreto de Urgencia 127/2020. Se debe reconocer el avance del Poder Ejecutivo en reconocer un derecho a la desconexión digital, evidenciando el problema suscitado a través del trabajo remoto. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este derecho surge a partir del uso masificado de las nuevas tecnologías, no solo a raíz de la realización del trabajo remoto, que fue establecido como una medida excepcional y temporal para prevenir la propagación del COVID-19 en nuestro país, siendo que, antes de esta medida, muchos trabajadores eran requeridos y hostilizados por sus jefes a través de llamadas, WhatsApp o cualquier medio tecnológico fuera de la jornada laboral. Por tanto, debe quedar claro que independientemente de cómo se realice la actividad laboral, debe legislarse este derecho, creándose una ley especial en la cual se establezcan los sujetos, la definición del derecho a la desconexión digital, ámbito de aplicación, la conducta infractora, entre otros. Sin lugar a duda, las relaciones laborales han cambiado en cuanto al uso de las nuevas TIC, por lo que se vuelve trascendental establecer una regulación con la finalidad de que se respete nuestro derecho al descanso, los tiempos personales y familiares,
así como el derecho a nuestra salud, debido a la alta carga laboral y el estrés producido por el incremento en el uso de las computadoras y teléfonos celulares. En este sentido, una de las modificaciones en la normativa laboral debería ser la inclusión en el artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral como un nuevo acto de hostilidad: los actos que afecten el derecho a la desconexión digital, con la finalidad de que pueda imputarse como acto hostil al empleador y seguir el procedimiento correspondiente. Asimismo, existe un riesgo en considerar como horas extras las trabajadas fuera de la jornada laboral a través de las TIC, debido a que es dificultosa su cuantificación y porque el propósito justamente de establecer un derecho a la desconexión digital es el respeto de la jornada máxima de trabajo, por el cual se ha luchado durante tantos años, que lejos de reducirla, se ha incrementado con el uso de las nuevas TIC. Finalmente, debemos reconocer la necesidad de realizar diversas modificaciones a nuestras normas laborales, las cuales se ajusten a esta nueva realidad digital y permita contar con los medios necesarios para defender los derechos de los trabajadores a raíz del mal uso de las tecnologías por parte del empleador. Luego responde las siguientes preguntas. Según el texto, ¿qué es el derecho de desconexión digital? ¿En qué caso sí se justificaría la conexión digital fuera de la jornada laboral por parte del empleador? ¿Cuál es el motivo por el cual se establece este derecho en el país? ¿Qué busca proteger o salvaguardar este derecho a la desconexión digital? ¿Cómo diferenciar la conexión digital fuera de la jornada laboral con el cumplimiento de horas extras? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. A partir de tu opinión y reflexión personal, responde las siguientes preguntas. ¿Te parece que la ley que protege el derecho a la desconexión digital es de segura aplicación en nuestro país? ¿Por qué? ¿Qué factores pueden ir en contra de la aplicación de esta ley? Propón 3 acciones para su difusión y cumplimiento. Explica. Registra tus respuestas en tu portafolio. Continuamos con la segunda actividad. Valoramos la importancia de las normas para regular los derechos laborales y proponemos mecanismos para su difusión. Naturalmente, no todos los trabajadores gozan de la misma salud. Algunos sufren de enfermedades preexistentes que los hacen vulnerables al COVID-19. Es por ello que este grupo de trabajadores ha requerido que el Estado establezca medidas laborales orientadas a su protección. A continuación, analizaremos el contexto laboral de estos trabajadores considerados como población de riesgo en este tiempo de pandemia. A manera de análisis preliminar responde: en general, ¿consideras que los empleadores cuidan la salud de sus trabajadores? Explica. ¿Conoces alguna práctica laboral que considere el estado de salud de algún trabajador? ¿Qué instituciones estatales reconoces como encargadas de proteger los derechos laborales de los ciudadanos? Registra tus respuestas en tu portafolio.
Ahora, con el fin de conocer los derechos laborales de los trabajadores que presentan algún cuadro de salud que los hace vulnerables ante la pandemia, te invitamos a leer el artículo Coronavirus. ¿Cuáles son tus derechos laborales si eres población de riesgo? Disponible en el archivo 2, anexo 2. Alrededor de 1.4 millones de trabajadores retornarán presencialmente a sus centros de trabajo durante las primeras etapas de reactivación económica. Sin embargo, no podrán hacerlo hasta el fin de la pandemia quienes pertenezcan a los grupos de riesgo. Estas son aquellas personas con diabetes, obesidad, estados de inmunosupresión, adultos mayores, entre otras condiciones que les haga vulnerables al coronavirus COVID-19, tal como lo señala la ley. La abogada laboralista María Angélica Vázquez refiere que al menos 26% de trabajadores en el Perú sufren de obesidad y 413.000 son mayores de 60 años. Ante esta situación, la abogada Vázquez nos explica cuáles son los derechos laborales de la población en riesgo y qué medidas se pueden tomar ante una arbitrariedad laboral. Uno, mecanismos de protección. Según las disposiciones del gobierno, se ordenó que, durante la pandemia, aquellas empresas que no puedan implementar el trabajo remoto o la licencia con goce de haber, se acojan al mecanismo de la suspensión perfecta del contrato de trabajo para mantener el vínculo laboral. Esto permite que el empleador, de forma unilateral y temporal, pueda ordenar que el trabajador cese sus funciones, pero recibiendo el pago de su remuneración. Sin embargo, dentro de este mecanismo no se incluye a la población en riesgo, señala la abogada Vázquez. En ese sentido, plantea otras opciones que podrían acordar el empleador y trabajador, a fin de no perjudicar a esta población, como por ejemplo, otorgarle al trabajador vacaciones pendientes o de lo contrario, acordar el adelanto del descanso vacacional. También pueden optar por acordar la reducción de la jornada laboral diaria o semanal, con la reducción proporcional de la remuneración. Otro mecanismo es pactar la reducción del sueldo, pero en ningún caso podrá ser una reducción por debajo de la remuneración mínima vital, indica. 2. Declaración jurada. Mediante el Decreto Supremo número 083/2020, PCM, se estableció que para las personas del grupo de riesgo debe priorizarse la aplicación de trabajo remoto. Sin embargo, si estas personas desearan efectuar trabajo presencial, deberán firmar una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria. Esta declaración jurada exonera de responsabilidad al empleador si el trabajador adquiere el virus y como consecuencia de su condición previa se complica su situación, por lo que es una medida que se debe evaluar con responsabilidad. Aunque se opte por la declaración jurada, según las medidas dictadas por el gobierno, los empleadores deben cumplir con los protocolos establecidos en materia de prevención y protección de los trabajadores frente al coronavirus, a fin de evitar que alguno de sus trabajadores se enferme dentro del centro de trabajo, más si pertenecen a la población de riesgo, explica. Además, advierte que de ninguna forma se debe coaccionar al trabajador a firmar la declaración jurada. Ante estos casos, recomienda presentar una denuncia virtual ante la SUNAFIL
para que el empleador pueda ser sancionado, ya que es una infracción muy grave el obligar a asistir al centro de trabajo a los empleados que están dentro del grupo de riesgo. Tres, despidos arbitrarios. Vázquez advierte que no está permitido despedir a un trabajador del grupo de riesgo solo por su condición. Esta situación sería considerada como un despido nulo, por lo que, en principio, el trabajador puede interponer su denuncia virtual ante la SUNAFIL y una vez se habilite la operatividad del Poder Judicial, presenta su demanda solicitando la reposición a su puesto de trabajo, con el correspondiente pago de remuneraciones y beneficios sociales devengados, indica. El despido no es una opción para las empresas que cuentan con un grupo de riesgo dentro de su equipo de trabajo, por lo que la abogada recomienda que se cuente con un médico ocupacional para monitorear y realizar una evaluación de identificación de trabajadores que tengan esta condición. Asimismo, se debe analizar sus puestos de trabajo para determinar la aplicación de trabajo remoto. De no ser factible, el empleador puede optar por la aplicación de licencia con goce de haber hasta que se levante la emergencia sanitaria, afirma. Luego responde las siguientes preguntas. Según el texto, ¿qué es población de riesgo? Identifica qué opciones de modalidad de trabajo establece el Estado para este grupo en este tiempo de pandemia. ¿Qué es una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria? ¿Por qué se considera que esta declaración debe ser voluntaria? ¿A qué está obligado el empleador para con el trabajo presencial de sus empleados en este tiempo de pandemia? Identifica qué acciones no pueden cometer las empresas con los trabajadores en grupos de riesgo. No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. A modo de opinión personal, ¿cómo considera las medidas que establece el Estado para los trabajadores en grupo de riesgo? ¿Por qué? ¿Qué provocaría la inexistencia de estas medidas en la población trabajadora en grupos de riesgo? Propone algunas estrategias para que estas medidas en favor de este sector de trabajadores se difundan. Registra tus respuestas en tu portafolio. Recuerda, ¿qué es la suspensión perfecta de labores? La suspensión perfecta de labores implica, refiere el decreto, el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin extinción del vínculo laboral, pudiendo comprender a uno o más trabajadores. La aplicación de la suspensión perfecta de labores en ningún caso puede afectar derechos fundamentales de los trabajadores, como es el caso de la libertad sindical, la protección de la mujer embarazada o la prohibición del trato discriminatorio. Asimismo, se protege especialmente a las personas con discapacidad, personas diagnosticadas con COVID-19, personas que pertenecen al grupo de riesgo por edad y factores clínicos según las normas sanitarias. Fuente: ADEX. Nos autoevaluamos. Estimada, estimado estudiante, usa la siguiente ficha para autoevaluarte. Esto te ayudará a reconocer tus avances y dificultades en relación con los aprendizajes.
Marca con un aspa en el recuadro que corresponda de acuerdo a los siguientes descriptores. Identifico los derechos laborales que son vulnerados en situación de pandemia. Reconozco el motivo por el cual es importante defender los derechos laborales en situación de pandemia. Valoro la importancia de las normas para regular los derechos laborales en tiempos de pandemia. Propongo mecanismos para la difusión de las normas para regular los derechos laborales en tiempos de pandemia. No olvides que dicho cuadro lo encontrarás en tu portafolio. ¿Qué presentarás a tu docente del área? 1. El desarrollo de tu portafolio Archivo 3. 2. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto el día de hoy haber desarrollado con cada uno de ustedes esta experiencia de aprendizaje en el área de desarrollo personal y ciudadano. Nos vemos hasta la próxima.